este su programa. Estamos ya empezando. Víctor nos ha hecho así, como que nos abrió directamente la pantalla y estábamos probando unos fondos, chicos. Bueno, aquí estamos. Parecería que yo toco el piano. Ah, no, el otro. Ah, no, así. Sí, bueno, por ahí. Bueno, bienvenidos a Marketing Activo. Estamos ya empezando y arrancamos porque con esta semana que ha sido evidentemente turbulenta, no podemos dejar de decirlo y de sumarnos pues a los saludos de la familia de Fernando Villavicencio, que lamentablemente pues sabemos todos lo que ha pasado. Pero el Ecuador necesita pues quien siga adelante de muchas cosas. El tema del sector productivo es importantísimo. En camino hacia unas elecciones, hemos visto incluso debate presidencial, ya con todos los peros o todas las observaciones que pudieron haber. Y sin embargo, pues los días pasan y el día domingo estaremos en elecciones. Hemos decidido hacer estos programas, como ya saben, de lo que es lo que el Ecuador necesita desde un enfoque productivo. Y para eso esta tarde nos acompaña Rodrigo Gómez de la Torre, analista, expresidente de varios gremios, está junto a nosotros ya. Y dentro de esos gremios, pues también expresidente del Consejo de Cámaras de nuestro país. Así que bienvenido, Rodrigo. Una vez más a Marketing Activo, te agradezco que estás con nosotros y por supuesto con un tema importante, lo que necesita el Ecuador productivo para unas elecciones en las que se vienen el día domingo, como decías hace un momento. ¿Qué estamos buscando desde el sector productivo? Unas elecciones que han sido realmente fuera de lo común desde que empezaron, desde que se determinaron. Así que, ¿qué podemos nosotros buscar en las propuestas de los candidatos? Por un lado, ¿qué necesitamos como sector productivo? A ver, María Belén, muy buenas tardes a todos quienes nos siguen. Primero sumarme a las condolencias a Fernando, por la familia de Fernando Villavicencio, pero no solamente Fernando. Lamentablemente el Ecuador ha vivido un año de violencia extrema en este proceso, en los dos procesos electorales del 2023. Hemos visto cómo se le disparó al candidato de Puerto López previo a las elecciones. Hemos visto cómo se le disparó al alcalde Chonillo justo a días de haberse posesionado. El asesinato cruel, premeditado, de alguien que pasó denunciando la corrupción del correísmo por mucho tiempo. Hemos visto también el día de ayer otro asesinato más de un dirigente político. Realmente lo que está viviendo el Ecuador es preocupante y obviamente no puedo dejar de mencionar el asesinato del alcalde Agustín Intriago. Entonces, ¿qué necesita el sector productivo? El sector productivo no debería necesitar mucho de un gobierno. Creo que lo que debemos apuntar como sector productivo es a exigir, y ya no pedir, a exigir reglas claras, pero fundamentalmente estables. No podemos seguir con un cambio normativo permanente. No podemos tener reglas ambiguas en que la ley 1 dice una cosa, la ley 2 dice una segunda cosa donde genera conflicto y además las alcaldías interpretan como les da la gana y de acuerdo a su conveniencia. Eso puedo dar algunos ejemplos, pero no es el caso. Acuerdos ministeriales que se acomodan al momento, indistinto que sea el ministerio. Creo que es hora en la cual debemos reconocer que el Ecuador es un país que se ha caracterizado por entrar a competir con los mercados más exigentes del mundo, sea este de cacao, sea este de cascarilla, sea este de... cascarilla es lo que exportábamos a inicios del siglo XIX, cuando cayó la escoba de la bruja y nos afectó la exportación de cacao. El tema del banano, cuando comenzamos a exportar banano, poco o nada conocíamos del negocio y sin embargo lo hicimos y somos de los primeros en el mundo. Luego vinimos con el tema de la exportación de flores y ya llega a los $1,000 millones y entramos a exportar camarón y con el camarón estamos llegando a 7,500, puede ser 8,000 millones este año. Esta situación implica y demuestra
que la capacidad productiva, el ñeque, el empuje del ecuatoriano hace lo que quiere cuando se lo propone. Lo interesante de todo esto es que a mediados de 1800, cuando vino el boom del cacao, o a inicios del siglo XIX, del siglo XX, cuando tuvimos la cascarilla y cayó el cacao, o a mediados del siglo XX el boom del banano y luego vinieron las flores y el boom del camarón en este momento, ninguno de esos productos tuvo ningún ámbito de proteccionismo desde el Estado. Por el contrario, fueron productos donde el Estado no se metía. Y en las flores sigue sin meterse y es uno de los mercados más competitivos que hay en el mundo y seguimos peleándola. Y Y con vemos cómo. competidores, discúlpame ahí un poco también, Rodrigo, hay que hacer notar algo que tú lo remarcas y quiero remarcarlo también de manera importante, porque con una competencia ardua, o sea, la competencia que sin duda tenemos incluso de los países vecinos y otros países en el mundo, como el tema, por ejemplo, incluso del famoso cacao, que hoy, pues, hoy por hoy tenemos unos nichos. Hablábamos la otra vez de a quienes no vieron la entrevista con Francisco Rivadeneira, ex ministro de Comercio Exterior, pues les invito a verla, a revisarla, cuánta cantidad de productos él mencionó que el país puede y debería trabajarlos. Y justamente por eso hemos decidido hacer este tema de qué necesitamos en mira a las elecciones para pensarlo un poquito más, ¿no? Lo que tú estás mencionando con unas competencias fantásticas que tenemos los ecuatorianos, me encantó la palabra ñeque que utilizas, sin duda. Y que definitivamente los ecuatorianos, hay algunos que dicen, si estuviésemos en otra situación, en otro país, nosotros seríamos los reyes porque producimos un montón, a pesar de todos los problemas que tenemos. Y eso quiero un poquito que me converses, porque ¿cómo han hecho? Y ya estabas un poco yendo en ese camino, sin ningún proteccionismo de gobierno. A veces la gente piensa que tenemos que tener cierto proteccionismo, como el tema de textiles, por ejemplo, ¿no? Como varios otros que hay de sectores que han pedido, incluso por los tratados de libre comercio y demás. ¿Cómo ves esta parte? A ver, cuando nosotros revisamos, y hay una tesis doctoral, que es una tesis que a mí me encanta mencionarla, esta tesis hace una evaluación de los países de Perú y Ecuador en una retrospectiva que iba a ser desde los 90 en adelante, pero la analista determina hacerlo desde 1800, finales de 1800 en adelante. En esto vemos los procesos proteccionistas de Ecuador y Perú, y vemos que, más allá de que les agrade o no nos agrade, señor Fujimori, cuando el Perú comienza a salir del proteccionismo estatal y comienza a abrirse al mundo con reglas muy básicas. El Perú no era un país agroproductivo, el país era un país minero fundamentalmente. Cuando vamos viendo cómo el Perú va creciendo y va desarrollando la agroindustria, va desarrollando la agricultura con miras exportables, vemos que en 15, 20 años el Perú sale prácticamente de cero a competirle a la par como a otros países como Ecuador, a otro país como Chile. ¿Y qué tiene el Perú? Perú tiene definitivamente una fuerza muy grande en el tema de acuerdos comerciales. Definieron reglas claras por sobre los gobiernos. Y la crisis política del Perú de los últimos 5 o 6 años ha sido pavorosa. Han cambiado no sé cuántos presidentes, de hecho perdí la cuenta. Y no me interesa contarles, pero el riesgo país del Perú llegó a acercarse a los 200 puntos. El caso del Ecuador, con un país maravilloso, ya agroexportador, a falta de reglas claras, tenemos lo que ahí sí yo he denominado reglas de funcionario. Llega un funcionario y quiere refundar el país. Nos encanta refundar el país cada cierto número de años y de hecho por eso tenemos un promedio en las 20 y pico de constituciones de 10 años, 11 años por constitución. ¿De qué nos ha servido estas refundaciones? No nos han servido de nada. ¿Cuáles son los productos? Y ojo, yo soy productor agropecuario, soy productor de leche.
¿Cuáles son los productos más conflictivos que encontramos en el Ecuador? El banano tiene un tema de debate interno por los precios mínimos, que si se cumple o no se cumple. Pero sin embargo, si nosotros queremos jugar precio mínimo afuera, estamos fuera del negocio. Arroz, otro producto de alta conflictividad. Maíz, ni se diga. Leche, le han agarrado por meterle conflicto al tema de leche, cuando era un producto que ha tenido vínculos y presiones políticas, pero no era lo que es ahora, que ahora hay manifestaciones y bloqueos de vías de lecheros. ¡Qué pena! Cuando deberíamos estar motivando la nutrición, deberíamos estar viendo cómo industrializar mejor. Estamos exportando productos lácteos a varios países del mundo y en plena pandemia una empresa ganó un premio, ojo, un premio, medalla de bronce en un queso ecuatoriano, pero no se fue a competir en Argentina, que respeto mucho, no se fue a competir en Colombia, se fue a competir contra los maestros queseros europeos. Sacamos medalla de bronce. Cuando queremos hacerlo, lo podemos hacer. ¿En qué apoyó el Estado? No estuvo. Perdón que sea tan duro. Y a un exministro, me retumban las palabras. En el Ecuador tenemos que salir adelante a pesar del gobierno. Porque el gobierno encuentra en cientos mil posibilidades para meterlos. Un trámite, una traba, les encantan los impuestos, les fascinan. Y la documentación misma, ¿no? O sea, es una cosa que para pagar un impuesto llenamos varios documentos al tiempo. Y si por ABC te endeudaste y pudiste pagar anticipadamente la deuda, olvídate, es más difícil sacar el crédito que pagarlo anticipadamente. Y esto, estamos mencionando tramitología, estamos mencionando la regulación, la parte de regulación, el querer fundar, como tú bien lo dijiste, fundar cada vez que ya entro a un cargo, porque además no pasa solamente porque cambio de gobierno, ¿no? Entra un nuevo ministro y entonces queremos hacer algo tal vez diferente. En este gobierno, vale recalcar que Julio Prado ha sido el que se mantuvo el mayor tiempo, de hecho creo que fue el ministro con mayor tiempo dentro del gobierno, y luego por un tema personal realmente tuvo que salir y está Diego Legarda. Ahora, dentro de todo esto, si vemos, y directamente por el sector productivo me refiero a, vemos que de alguna manera crees que hay una línea que se podrá mantener con un futuro cercano. A ver, yo creo que, y tú lo has mencionado a Julio José, y Daniel ha dado una continuidad extrema al proceso. Daniel viene de viceministro desde el gobierno anterior, ojo. Pero cuando hablamos de esto vemos que sí se puede y vemos algo. ¿Cuál fue el proyecto o el concepto emblemático que llevó el Ministerio de la Producción en la cabeza de Julio José Prado? Los famosos clústeres. Sí, los clústeres. ¿Tú has visto algún acuerdo ministerial, algún decreto ejecutivo, alguna ordenanza, alguna resolución, algún oficio circular de cómo hacer un clúster? Resulta que no hay. No hay. ¿Qué hace el clúster? El clúster les coge a los actores y les dice, a ver, verán panes. Y te voy a dar el caso del clúster estoy metido en uno que es el clúster de la cadena cárnica. A ver, puntos de faenamiento, puntos de comercialización de cárnicos bovinos, criadores, diferentes tipos de criadores, restaurantes, puntos de distribución y de consumo. Vean, panas, ¿qué les interesa a ustedes? Es que nosotros queremos tener data dura. Primerito, necesitamos data porque sin data no podemos hacer nada. Primera lección que yo aprendí, y te hablo de hace ya más de 10 años, algún analista, investigador agropecuario uruguayo, me parece que es Alejandro, me decía, Rodrigo, la data en América Latina, la data agropecuaria es escasa. La data escasa es poco confiable.
Pero con esa data escasa y poco confiable tienes que trabajar. Si no arrancas trabajando con eso, ya de cajón no vas a arrancar nunca. ¿Qué nos pasó con el clúster? Comenzamos a hacer comenzamos los trabajos del strategic doing, que se llama, Ujú, ujú. y resultó que la data ya no era el primer punto, pasó al cuarto puesto. Y resultó que ya en una visión integral de cadena, productores, interproductores, centros de faenamiento, consumidor final, Hasta el consumidor final, ajá. lo más importante ha resultado ser el consumidor final, que es el que decide qué quiere hacer. Ujú, Entonces, hay que enfocarse, en vez de enfocarse en motivar e incentivar la producción, probablemente debemos enfocarnos en incentivar el mercado, porque ese mercado es el gancho que va a jalar la cadena de la producción, va a jalar a todos los eslabones, entendiendo que una cadena no son eslabones dispersos, son eslabones interconectados. ujú. Y ahora voy a darte una cosa que es curiosa. Mira lo que acabamos de descubrir ahora en este 2023 o 2022 hemos descubierto esto. En el 2013, 2012, el Perú lanza un libro que se llama el libro de la quinoa. Es un libro en 3 idiomas, 400 recetas de qué hacer con quinoa. Con Imagínate. ese libro posicionado en el mundo entero, digital, Ujú, gratuito, ujú, resulta que comienza a producir quinoa y tiene un mercado de exportación gigantesco. ujú, ujú. El Ecuador coge el presidente de ese aquel entonces y dice, al Perú le está yendo bien con la quinoa, nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Y qué hace? Comienza a entregar créditos y hablar de quinoa y sembrar quinoa. En el 2015, ciclo corto, teníamos las bodegas del INIAP repletas de semilla de quinoa que nadie quería porque no había mercado. Ele Correcto. caramba, casi digo Ujú. otra palabra. Ele caramba, ha sabido resultar que el mercado ha sido el que jala las cadenas productivas. Lo mismo que Y le esto, pasó y esto, a y esto Cuba es un en los poco, 80. y esto es un poco como básico para quienes hacemos mercadeo, que estamos en marketing activo con Camaleón activo, que visto Marketing. ahora estamos con Camaleón activo con nuestros amigos de Kruger y que, bueno, por cuestiones logísticas hoy estamos solamente así, porque la verdad es que, Rodrigo, cuéntanos dónde estás. Vamos a hacer un paréntesis acá. Cuéntanos dónde estás. Estás en Cayambe, ¿no? Ahorita estoy en Cayambe, de En- pasada porque vine a visitar a un tío mío. Sí. y entonces, como nuestro invitado no podía estar en el estudio, pues entonces hemos hecho todo virtual, como siempre, como lo marketing activo lo hacía muchas veces antes. Y, pero por eso estamos medio así, nos ven como un escenario diferente, porque claro, cuando ya han estado con Camaleón activo, ven el escenario que tenemos una pantalla acá grande y todo muy bonito, y que nos debes de esa visita, por supuesto, Rodrigo. ¿Mm? Por favor, y de seguro te vamos a tener por acá, por el estudio. Así que eso por un lado, pero yo quería que esto llevemos al tema también que decimos, marketing activo, habla normalmente de mercadeo y de negocios y todo esto, ¿no? Y por eso hemos hecho esto, Ecuador lo que necesita en el aspecto productivo. Y cuando tú nos mencionas de este tema de los clústeres, que obviamente se instauró o fue una idea, el trabajo bandera de Julio José, del exministro, y que como bien lo dices, ha habido una continuación con Legarda, pues que es importantísimo. Y es por eso que nosotros estamos un poco aquí poniendo este tema sobre la mesa. Cualquiera que venga, sea quien sea que gane las elecciones, que incluso ya siempre todo el mundo está apostando que va a haber una segunda vuelta, ¿crees tú que este tipo de cosas buenas que se han hecho, porque hay que decirlo, habrá tenido un fallo, habrá tenido otro fallo, pero que sin duda ha marcado por lo menos una continuación de casi 3 años, que no ha habido un ministro que decíamos antes, llega otra vez y otra vez borre va de nuevo, ¿no? Y regulaciones y nuevas cosas y todo, y no nos dejan trabajar. ¿Crees que vaya a haber una continuación, cualquiera sea el ganador Yo o te hago la ganadora? pregunta, yo te planteé una pregunta previa.
¿Dónde has visto un acuerdo ministerial? Una ley, porque, y nos encanta una ley orgánica de Además, clústeres, leyes orgánicas nos encantan, sí. cómo hacer clústeres, o un acuerdo, o un oficio circular. No, fue un proceso de facilitación desde el ministerio, en donde, ¿qué pasa? Si el ministerio sale como facilitador, ya la madurez del sector privado debería manejarse como se maneja el clúster, sin sector público. Perdón, la producción es un tema que compete al sector privado. El sector público le compete regular, definitivamente, controlar, indiscutiblemente. Si crea regulaciones, que se cumplan los controles. Pero cuando las reglas son claras y son estables, el sector privado se mete. Y no hemos topado en un tema que también es un problema grave en el país, que es el tema laboral. Y regresamos al tema, sobre regulación laboral y sobre proteccionismo. ¿Qué tenemos en este momento? Estamos protegiendo de sobremanera a un grupo de trabajadores que tienen el privilegio de tener empleo y tener todos los beneficios de ley. Y perdón que lo diga así de crudo. Y mucha gente está saliéndose de la formalidad del IES, del contrato del Ministerio de Trabajo, para generar otras formas de empleo de acuerdo a facturación, de acuerdo a servicios profesionales, de acuerdo a otras herramientas, porque no es sostenible. Y esto enlazando con el problema que tiene el IES, ¿no? Además, o sea, estamos perdiendo, y si es que lo hablamos desde el punto de mercadeo tal cual puro y duro, estamos perdiendo clientes por no adaptarnos a lo que el cliente quiere, a lo que el cliente necesita, ¿no? O sea, hablándolo en término marquetero total. Que no quiebre el IES en el 2025 ni en el 27, pero el IES, como están las reglas del juego actualmente, no es sostenible. No es sostenible. No podemos esperar que el Taita Estado, a través de impuestos, siga poniendo el 30, el 40, mañana el 50, pasado mañana el 60% para sostener el IES. Necesitamos tener más afiliados. Exacto. Y esa situación se va a dar cuando se flexibilice de alguna manera el tema de la contratación laboral. Y la mayor preocupación que yo tengo, y esto lo vengo diciendo ya, este es el tercer gobierno, y lo repetiré en el cuarto casi seguro. No podemos hablar de la seguridad social si no estamos hablando simultáneamente del tema laboral. Tenemos 33, 34% de empleo pleno en el Ecuador. Eso implica que hay un 66% de gente que no lo tiene. Podemos decir que el desempleo como tal ha subido o ha bajado, pero ¿quién es un desempleado? Desempleado es una persona que trabajó menos de una hora en cualquier tipo de actividad en una semana. O sea, con todo el respeto, los índices de medición, podríamos considerar que una persona que se paró frente a un semáforo a limpiar parabrisas y trabajó 3 horas en una semana, ya no está como desempleado. Eso es así de grave. Y esa forma de medición, personalmente creo que es absurda, pero es lo que tenemos y es, según dicen, norma internacional. Y pero según... sí creo que debemos ir ya transparentando ciertos aspectos. Exacto. Dejemos de decirnos mentiras. Los proteccionismos solamente han servido para consolidar ciertos monopolios u oligopolios, habría ya que calificarlos en su momento. Pero para eso han servido. Además, grupos que no nos permiten de alguna manera que el resto de personas, y no me refiero a oligopolios como empresas, como grupos empresariales, holdings, sino a grupos, estas agrupaciones, llámese asociaciones o demás, que nos permiten avanzar. Cuando tú le preguntas a una persona X, y yo esto les invito a todos los que estén viendo a nosotros o vean esto más tarde, pues les invito a que le pregunten a una persona, ¿no?, que no tiene trabajo, si prefiere un trabajo facturado, aunque sea, entre comillas, a no tener trabajo. Y esto es la realidad, esto es una realidad que está pasando, Rodrigo. Los formatos que se han presentado, hubieron ya algunas propuestas para este tema de reforma de ley.
¿Crees que esto se vaya a dar en algún punto pronto, no? Sí. Creo que el país necesita un baño de realidad, dejarnos de proteccionismos, dejarnos de populismos y comenzar a ver un país de forma más pragmática. Decirnos la verdad y en temas que no necesariamente nos agraden. Yo me acuerdo un día, y te cuento esto de aquí un minuto y medio, llego un día, pido un taxi, le veo al taxista y el taxista me ve la cara y me dice, es usted. Yo le digo, ¿qué pasó? O sea, yo con usted quiero hablar. Me dice, ¿por qué se opone a las alzas salariales? Le digo, nos pusimos a conversar, te acorto la historia. Le digo, bueno, ¿qué pasa si tú te va bien en el taxi y quieres contratar a otra persona? ¿Y cómo le contratas? Ah, no, pues ahí quedamos en el acuerdo de que me paga tanto por el día y listo. Digo, no, 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 pero eso no está bien. Tú me estás reclamando a mí que yo el tema laboral cumple con las normas laborales. Ah, es que así no podría contratar. El mismo taxista que me reclamaba me dijo, chuta, usted es bien radical, pero me ha hecho pensar. Y te quedas pensando y dices, ¿cómo puedes construir un país con reglas arcaicas que no se adaptan a la realidad? Del Ministerio del Trabajo, la realidad es que el joven, menos de 35 años, porque además yo también soy joven, con mis 50, eh, menos Yo de también, 35, yo también. está esperando tener un trabajo y rota trabajos cada 4 o 5 años. No estamos hablando de la famosa jubilación patronal a partir de los 20. Ujú, Entonces, si no tenemos claridad en que primero, el sector privado no depende del sector público. El sector público depende de que el sector privado pueda crecer. Cualquier traba que le ponen al sector privado termina siendo algo que le afecta al público. El crear más trámites y trabas y cambios normativos no aporta al desarrollo, ujú, aporta al estancamiento productivo. Y que tenemos que actualizar normas es indispensable. No es tan difícil entenderlo cuando queremos realmente y pensamos en un país. ujú, Pensamos en un país de futuro y este 20 de agosto, a pesar de cómo ha sido este año, a pesar de cómo llegamos a este proceso electoral, luego del cuarto intento de derrocar al presidente y una muerte cruzada, como se denomina, ujú. todavía creo que no voy a dar nombres, pero hay un candidato que tiene experiencia en el sector público y ha tenido que lidiarla en momentos de crisis. Creo Ujú, que ese es el candidato, porque tenemos que tener esperanza. A pesar de todo, hay que tener esperanza en que podemos mejorar, podemos salir adelante y no es quedarnos esperando de las mismas mafias del pasado o las mafias que quieren llegar para el presente, para ver cómo se consolidan y no hay claridad ni transparencia. Creo que ujú. es importante ser frontales, creo que es importante convencernos que no dependemos del Estado y que más bien lo que el sector privado ha mantenido estos últimos años, y hablo de 15 o 20 años, es una relación tóxica de codependencia con el Estado, que lo que nos ha hecho es anularnos a ciertos sectores y otros que han sido los beneficiados de ciertas políticas puntuales. Y este aspecto es importantísimo porque este 20 de agosto, sin duda alguna, está en nuestras manos. Mucha gente piensa que no, piensa que de hecho la corrupción en nuestro país ha llegado a tal nivel que evidentemente se manejarán las papeletas de acuerdo a la oficina del CNE. Sin embargo, sin duda alguna, al menos tenemos esta herramienta que mal bien mucho o poco creíble, pues tenemos el poder de decir, voy por esta nueva opción o no. Y yo mencionaba el tema de continuidad, Rodrigo, y antes de cerrar en estos pocos segundos que nos quedan, pues tú has mencionado ya algunos aspectos importantes para la elección, pero quisiera que nos dejes un último mensaje justamente desde el lado productivo. Mensajes claros,
porque tú eres una persona muy directa, muy clara y muy concisa. De hecho, como te ha dicho el taxista el otro día, hasta a veces súper, súper directo, pero que en realidad necesitamos de estos mensajes porque sin duda alguna, cuando eras adolescente, cuando tienes 16 años, yo personalmente, y lo he dicho no ahora, sino muchas veces, yo no me metía en la política, no me interesaba. Y sin embargo, bueno, en ese momento no importaba mucho porque no votaba, pero hoy por hoy se vota. Y tenemos votantes tan jóvenes como 16 años, que lo único que han vivido es justamente la situación que tú describiste hace un momento. ¿Qué decir a toda esta juventud, que es un gran número de votantes, sin duda alguna, ya a partir de los 18 años, ya de manera obligatoria? ¿Qué decir para que justamente puedan tener trabajo en un futuro? Creo que es importante, primero, no esperar que el trabajo nos llegue, sino buscarlo. La eficiencia laboral es fundamental y la estabilidad laboral solamente nos la va a dar nuestra responsabilidad en el trabajo. Sin embargo, creo que las elecciones cada vez se han orientado más a las emociones y no a las razones. Creo Ujú. que estamos en una encrucijada ahorita en el cual, en el cortísimo plazo que tenemos que analizar el voto razonado, tenemos que ver quiénes son los candidatos, qué trayectoria tienen y de dónde vienen, qué han hecho y también qué proponen. También pueden proponer cosas que no son consistentes, pero pensar en el futuro del Ecuador y que esta elección del 2023, 20 de agosto, marcará la pauta de a dónde va el país y marcará la pauta de la elección de la fecha que corresponda en el 2025. Esta Ujú. elección no es menor, esta elección marca dos elecciones en una misma. Así es. Con esto nos vamos. Les agradecemos por estar con nosotros y por supuesto les invitamos a seguirnos en todas las redes sociales con @marketingactivo. También nuestro sitio web está ya actualizándose. Van a encontrar los resúmenes de todas las entrevistas que estamos haciendo y por supuesto más noticias del mundo del marketing. Ahí también otra de emprendedores, tecnología y demás que ya como siempre estamos poniendo ahí. Rodrigo, te agradezco muchísimo por compartir con nosotros de esta tarde. Acá en Quito, llovió durísimo, espero que en Cayambe esté rico para que pase una buena noche. A veces hace mucho frío por ahí, pero espero y realmente tenerte en estudios próximamente. Que así sea, me comprometo, encantado de la vida. La incertidumbre climática que se nos viene también es algo que no podemos desconocer. Se viene un fenómeno del Niño, espero equivocarme, pero estimo que va a ser crudísimo y nos va a golpear muchísimo en la economía y ahí nos va a golpear en el empleo también. Confiemos, apostémosle a quien tenga experiencia, apostémosle a quien tenga una trayectoria limpia. No podemos seguir jugando a la suerte o a la ruleta rusa, porque ya no es a la ruleta, es a la ruleta rusa en cada elección. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Con esto nos encontramos el día de mañana con más de lo que el Ecuador productivo necesita, esta serie que hemos estado haciendo esta semana, justamente porque se vienen las elecciones el día domingo. Nos encontramos la próxima. Marketing activo, marketing activo, marketing activo.